Buenas, buenas. Yo soy Claire Cantillo. Y yo, Melissa Guarín. Y juntas creamos este podcast porque estamos convencidas de que a través de conexiones entre mujeres diversas podemos inspirar a otras a ser protagonistas de su propia historia. Aunque nos falten 100 años para alcanzar la paridad de género. Porque sí, si no lo sabías, nos faltan 100 años para tener las mismas oportunidades que los hombres. En este espacio encontrarás conversaciones poderosas con líderes reconocidas, con empresarias, con mujeres del día a día y nuestras reflexiones sobre los logros de esas mujeres que han marcado un antes y un después en la equidad de género. Todo esto porque queremos visibilizar su valentía y sus hazañas, para que otras mujeres lo tomen como referencia y se atrevan a generar cambios en el espacio en donde se encuentran. Convirtiéndose así en proezas que jamás nos imaginamos posibles. Bueno, y nuestra invitada del día de hoy tenemos a Elina Castillo Jiménez, una afrolatina, hija del Caribe de la República Dominicana, una abogada feminista y estratega de derechos humanos, comprometida en utilizar su voz y sus habilidades para contribuir a la construcción de un mundo más justo e inclusivo. Con Elina, el día de hoy hablaremos sobre cómo estamos las mujeres de América Latina en equidad de derechos humanos desde su mirada como mujer, como experta, como afrodescendiente y como abogada feminista. Así que démosle la bienvenida a nuestra invitada del día de hoy. Mi querida Elina, bienvenida. Ay, muchas gracias. Qué placer y qué honor estar aquí con ustedes hoy, hablando de este tema pues tan importante y tan cercano a mi corazón. Les agradezco la oportunidad. Nada, bienvenida a Proeza Podcast, un espacio donde visibilizamos a mujeres líderes como tú. Este espacio es creado para inspirar a otras mujeres a tomar acción y conseguir todos esos cambios, hazañas y proezas en sus entornos y en sus comunidades. ¡Qué chulería! Elina, me gustaría mucho empezar por escucharte, a que nos cuentes un poco de tu historia. Clay nos contó un poco acerca de dónde vienes. Cuéntanos más cómo iniciaste tu historia, cómo la empezaste a escribir, quién es Elina, qué le gusta a Elina, qué no le gusta tanto a Elina. Oye, qué pregunta que parece como sencilla, pero realmente difícil de responder. Muy filosófica. Pero bueno, sí, es súper filosófica. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? Pero bueno, pues mi nombre es Elina, yo pues soy la mayor de 2 hermanas, soy hija del Caribe, yo nací en Santo Domingo, en República Dominicana, y ahí crecí, y pues soy abogada de derechos humanos. Estudié derecho bastante joven, estudié derecho a los 16 años, pues en ese momento yo rechacé, en mi cabeza yo iba a estudiar negocios, ¿no? Porque pues era como la línea afín a los intereses y pues las gestiones de mi familia, pero a último momento me decidí por derecho, porque yo quería como caminar el trayecto de la justicia social y pues entendía que quizás para mí eso significaba estudiar derecho porque necesitaba las herramientas que esa disciplina me da. Y por dicha mi familia pues me apoyó y pues aquí estoy unos cuantos años después ejerciendo en temas de derechos humanos. Y pues eso es como en 30 segundos mi historia. Pues les cuento un poco a todos los que nos escuchan, el feminismo ha sido mi pasión desde siempre y tú en muchos espacios hablas acerca de que eres una feminista interseccional. Los movimientos feministas han sido un montón a lo largo de la historia y todos nos han aportado, pero creo que sería súper importante que nos hables como esa visión desde el feminismo interseccional que tú misma has dicho en varias ocasiones que tienes y que nos contaste en conversaciones también pasadas acerca de este tipo de feminismo. Entonces cuéntanos un poco más. Claro, pues como tú bien señalas, pues sí hay distintos caminares en esto del feminismo, ¿no? Como cada persona que abraza los ideales feministas, pues de alguna manera se identifica y se define, ¿no? Como dentro del movimiento. Y en mi caso yo, pues primero me comencé a identificar como feminista a eso de los 18 años, pues viviendo en el extranjero y siendo testigo de un movimiento estudiantil bastante grande en Canadá. Cuenta de que toda la vida yo había sido feminista, lo que no sabía era qué era el término. O sea, yo honestamente le perdí el miedo a llamarme feminista, porque sí reconozco que para alguna persona quizás hay connotaciones que le hacen sentirse incómoda, pero realmente pues sí, si como persona crees que la mujer es y que pues toda la persona independientemente de su género merecen igualdad de derechos, igualdad de oportunidades, pues ya eso te hace feminista, ¿no? Pero en el caso del feminismo interseccional, que es el que yo he abrazado como parte de mi identidad, realmente se refiere a reconocer, ¿no? A tener como una especie de lente, que es esta interseccionalidad, que te permite entender las distintas causas o los distintos elementos de tu identidad como persona que influyen
en las desigualdades que puedas enfrentar o en general las experiencias que puedes vivir de vida, ¿no? Entonces, el término interseccionalidad se acuñó por ahí por finales de los 1980, 1989, 1990, por una académica estadounidense, Kimberly Crenshaw. Y pues ella lo definía como un prisma, ¿no? Es un prisma que a mí me permite entender mi experiencia como mujer, como persona afrodescendiente, como persona de cierto estrato social, con cierto acceso a oportunidades o no. Entonces yo pues abrazo esta definición porque entiendo que la experiencia que tenemos como mujeres, y aquí me voy a enfocar bastante mujeres, toda la persona que se identifiquen como mujeres, no solamente depende de ese género, ¿no? Que se nos asigna o que abrazamos, sino que también depende de tu condición socioeconómica, tu condición racial, el país en el que naciste, tu origen nacional. Entonces creo que es una forma de tener un análisis como más completo, y como activista antirracista pues también me permite entender cómo interactúa el género con la identidad racial o étnica. Yo también te cuento como a manera de dato que los 18 también fue mi edad para yo identificarme como feminista y empecé a leer mucho sobre el género. Creo que esa es una edad en la que todas como que hacemos esa reflexión. Sí, sí. Y con respecto al feminismo, yo también creo, y lo que dices tiene mucha razón, cada una se identifica con el feminismo y es feminista desde su propia historia, ¿no? Entonces, qué bien que nos hayas podido aclarar esto porque la verdad sí hemos escuchado en varios espacios que lo hablas y sé que hace parte de tu historia y de como la visión que tienes como feminista y como mujer. Una cosa que me gustaría que Lina también nos comentara, y tú hablabas que te encontraste con este concepto y con tal vez con este activismo, pero luego tú lo mezclas también con tu identidad, porque tú empiezas a reconocerte también como afrodescendiente, como afrolatina. Entonces ocurren dos momentos claves en tu vida, que es el reconocerte como una mujer feminista, interseccional y al mismo tiempo como reconocerte como una activista antirracista. ¿Cómo logras tú combinar estas dos cosas y cómo hacen match en tu vida y empiezan a construir y a escribir esa historia de Lina? Sí, pues fíjate que en mi caso es interesante porque ahora viéndolo en retrospectiva, pues sí hace un match, una combinación como muy natural, pero en su momento, pues así como me tardé un tiempo en procesar la idea de identificarme como feminista, pues también pasó en el mismo ocasión, la verdad, en la misma experiencia a los 18 años, pero también hubo como un delay ahí. Es decir, pues que las cosas van conectadas, Elina, o sea, no son cosas separadas. Entonces yo, como un poco de contexto, pues yo vengo de República Dominicana, que es un país que tiene pues, una población afro bastante amplia, pero que pues desafortunadamente no está tan visibilizada como en otros países de la región, ¿no? O sea, hasta hace poquito todavía en el censo no se incluía esa identificación racial, y pues también tenemos una historia muy complicada con nuestra identidad racial, ¿no? De negación y de blanqueamiento y de no aceptar pues la herencia que el colonialismo y la esclavitud nos dejó, ¿no? Entonces, es muy duro reconocerlo, la verdad, porque uno nunca quiere hablar más de su país, pero es la realidad que enfrentamos. Y entonces yo crecí en un contexto en el que mi familia es bastante diversa, étnica o racialmente hablando, ¿no? En cuanto a color de piel, pero pues eso no era una conversación que se tenía en mi casa, la verdad, el tema racial o el tema de racismo, y no fue hasta que salí del país y que ya me sentí en una situación de otra, ¿no? De que soy migrante, soy mujer, soy afro, pues se me despierta esa reflexión, ¿no? Entonces cuando vuelvo al país, pues ya decido adentrarme más a entender por qué es esto, y pues también se combinó con el inicio de mi ejercicio como abogada de derechos humanos. Yo comencé mi caminar en los derechos humanos trabajando en casos y en proyectos relacionados con los derechos de personas dominicanas de ascendencia haitiana y temas de apatridia y de nacionalización. Entonces, pues eso inmediatamente te genera un cuestionamiento. Pues cómo puede ser que este tipo de cosas pasen en mi país, y sobre todo pues las conversaciones difíciles en la familia también, ¿no? Pero hoy en día pues lo combino con mi práctica, la verdad, honestamente. O sea, a mí como que siento que no hay otra forma, honestamente, cuando tú miras los datos. O sea, por ejemplo, le comparto que recién estoy trabajando en un proyecto sobre la situación de personas afro y COVID en Latinoamérica, y me doy cuenta de que antes de COVID, por ejemplo, las jóvenes afrodescendientes, jóvenes entre 18 y unos 24 años, representan el grupo con la menor tasa de asistencia a un sistema de educación superior en 6 países de Latinoamérica, imagínate, incluyendo Colombia, Perú, Ecuador.
Entonces, Wow. pues claro, cuando tú ves ese tipo de desigualdades y ahí de nuevo se conecta la interseccionalidad, ¿no? El hecho de tú ser mujer, de ser joven, de quizás ser pobre y de ser negra, pues ya implica que tú tienes menos oportunidades y por ende pues estás más expuesta a vivir violencia y a vivir otro tipo de desigualdades, ¿no? O sea, que el grupo más afectado por desempleo en la región sean las mujeres afro, pues no debería de sorprender, aunque debería de indignarnos bastante. Y pues obviamente la pandemia no es que solucione esta situación, sino que la agrava. Entonces sí siento que es importante incluir esos matices en nuestro trabajo, independientemente de cuáles sean, ¿no? En mi caso, como abogada de derechos humanos, pues las conexiones son un poco más fáciles, pero incluso quienes trabajan en emprendimiento social o quienes trabajan en temas culturales o hasta en temas corporativos, pues sí, o sea, uno no le puede dar la espalda a todo dato, la verdad. Es como mi Total. conexión. Vemos que nos consideramos que estamos dentro de las minorías, las problemáticas sociales son incontables. Podemos destacar machismo, xenofobia, racismo, clasismo, y esto apenas tocando la superficie, ¿verdad? Porque cuando un grupo presenta características que solapan con las del otro, ejemplo, ser mujer, ser latina, además ser negra, y súmale a eso un poquito de pobreza, vemos cómo las brechas de desigualdad de género y de desigualdad de derechos se van ensanchando y pues nos hacen despertar y tomar acción. En esa línea, nos gustaría saber qué situaciones en tu vida en particular, Elina, despertaron en ti el interés de alzar la voz, siendo mujer, además siendo activista en feminismo, en racismo y todos los temas de desigualdad. Bueno, déjame ver. Yo siento que fue como una serie de cosas, la verdad. O sea, yo siento que en la medida en que me fui adentrando en entender o en estudiar derechos humanos y entender conceptos como discriminación y por toda la cartilla de derechos que tenemos como personas, pues eso se contrasta con la realidad, ¿no? O sea, el desafío de los derechos humanos siempre ha sido realizarlos, ¿no? O sea, como hacerlo realidad para toda la persona en todo el planeta, ¿no? Entonces, como que uno siempre constantemente en esta profesión siempre está tratando de ver, aunque no es lo idóneo, pero de comparar, ¿no? Y de saber cómo estábamos hace 10, hace 20 años y ahora y hacia dónde vamos, ¿no? Y entonces sí siento que como le conté esa experiencia de los 18 y así comencé un proceso introspectivo, yo diría, de ver patrones hasta en mi círculo, ¿no? Como de mujeres pues más adultas que yo cercanas, que pues yo siempre consideré como mujeres muy fuertes, luchadoras, pero luego tratar de entender a quién es que le llamamos la mujer luchadora en mi contexto, ¿no? Que es o sea, en muchos casos es mamá soltera, con uno o dos trabajos, o con un trabajo y tratando de sacar un título en la universidad para poder mejorar sus condiciones de vida en el futuro. Y entonces eso sí me despertó como un interés en entender cómo me ubicaba yo en eso, ¿no? Y ojo, también como desde mis privilegios, porque pues sí vengo de una familia, pues honestamente, bastante luchadora y también bastante humilde, y pues una de mis inspiraciones en la vida es mi abuela, que en paz descanse, que pues mi abuela era una veterana, pero mi abuela no sabía leer ni escribir. Y no era, o sea, era una realidad no era muy diferente de millones de mujeres en la región, sobre todo de su generación, ¿sabes? No se asumía que una mujer necesitaba leer y escribir si nacía en una zona rural como mi abuela, ¿no? Entonces, eso pues sí me plantea entender cómo, de dónde vengo y cómo a través de mí se alcanzan como algunos ideales de alguna manera, ¿no? Sobre todo de mi abuela, de quiero que mis nietas y mis hijas vayan a la universidad y lo logró, quiero que sean independientes, que sean fuertes, que tengan su propio caminar, pero también de aquí cómo vamos, ¿no? Y cómo uso mi privilegio para eso. Entonces, es como un constante análisis en ese sentido y creo que sí, bueno, y como tú mencionabas, Clairet, o sea, en cuanto a la pobreza y conectando con la historia pues, de mi abuela y de estas mujeres cercanas que le comentaba, pues, o sea, en un estudio recién de la CEPAL veía de 2018 que pues en los niveles altos de pobreza en la región, cuando tú lo divides por grupo poblacional, los grupos afrodescendientes tienen casi el doble, el porcentaje casi el doble de pobreza, casi el doble que de poblaciones no afrodescendientes, ¿no? Y un poquito más alto en algunos países que comunidad indígena. Entonces imagínate el nivel de barrera que una mujer afro debe superar para poder llegar a un puesto de liderazgo, simplemente construir una vida digna, ¿sabes? O sea, quitemos el liderazgo, sí, o sea. Tú has tenido ejemplos muy cercanos en tu familia, como nos decías tu abuela, por ejemplo, que ha tenido que superar un montón de barreras, pero aún así has logrado identificar en ella cosas que te han inspirado y te han servido para ser la mujer que eres hoy.
Y a mí me gustaría mucho como conectando esa idea de las mujeres que tú has identificado en tu entorno y en todos los espacios en los que has estado, como qué aspectos crees que deberíamos tener en cuenta las mujeres para empoderarnos, lograr influir, tomar posiciones de liderazgo, impactar la vida de otras mujeres y de la comunidad en la que Ujú. estamos. Yo creo que el tema del liderazgo de las mujeres es uno en lo que definitivamente ha habido avances. Yo soy de opinión que sí ha habido avances, aunque todavía no es suficiente. Todavía no estamos donde tenemos que estar. Entonces, yo creo que sí hay aspectos obviamente personales, ¿no? Pero no me voy a referir a eso porque yo siento que para eso tenemos pues herramientas, tenemos libros, tenemos talleres y pues yo creo que una de las cosas más importantes a tener en cuenta al nivel individual es tener un objetivo claro y sobre todo construir redes. O sea, cuando yo analizo como mujeres que admiro, que respeto, sea conocida mí o no, que han llegado a puestos de liderazgo importantes, a pesar de, pues, de las dificultades, el punto en común que veo, además de tener un objetivo claro y pues confianza en sí mismas, es construir redes, porque toda la confianza en ti misma y todo lo talento del mundo no te sirven de mucho si alrededor tuyo hay todo un sistema que estructuralmente está diseñado para excluirte, ¿no? Pero el construir redes es muy importante. Entonces, por ejemplo, el otro día estaba escuchando Michelle Obama, que para mí es una de las mujeres afro más poderosas del mundo, yo creo que eso es innegable ahora mismo, lanzó un podcast recién y pues la oí hablando con sus mentoras y con las jóvenes que ella había mentorado y la escuchaba como el valor de cultivar ese tipo de relaciones. Para mí eso es como fundamental, tratar de construir relaciones con mujeres, sobre todo que tienen una visión similar, que entienden de dónde viene, que te puede acompañar, porque la verdad es que un camino muy duro, el camino del liderazgo, puede ser muy solitario. Ella en su libro transversalmente y una de las cosas que ella deja súper claras es que necesitamos otras mujeres y tener un grupo, ella dice un puerto seguro de amigas que siempre nos estén como indicando o guiando cuál es el camino, teniendo un propósito y un objetivo claro como tú lo dices. Entonces me parece excelente la referencia Sí, porque Michelle totalmente, sí habla totalmente. bastante de Yo tener creo que esa es red de fundamental. contactos. Si bien vemos que estamos creciendo, tenemos participación, pero no es suficiente, como decía Elina. Y Elina, ¿tú qué crees que debemos hacer las mujeres? ¿Cómo hacemos que esto se vuelva y que en un punto de la vida la gente diga, güey, ya, suficiente, muchas mujeres aquí? Wow, mira, yo creo que sobre todo en el ámbito político el tema del liderazgo de las mujeres para mí es fundamental porque se nota la diferencia cuando tú tienes mujeres en puestos de toma de decisión, sobre todo en cuanto a formulación de política pública y demás, se nota, se suele notar la diferencia en cuanto a inclusión, a diversidad, a abrazar el avance, el combate a la pobreza, ¿no? Cuando yo hablo de estos temas, honestamente, lo que la gente normalmente me dice es que las mujeres no quieren participar, ¿no? Como que las mujeres no están en la política porque no quieren, y a mí eso honestamente me parece una falacia. Yo creo que yo en mi camino me he topado con muchas mujeres jóvenes y hasta no jóvenes, que han participado o que quisieran participar en la política, pero la primera idea que le viene a la mente es miedo, porque la violencia contra las mujeres en el ámbito político es mucho más común de lo que quienes no estamos en la política sabemos, ¿no? Y hay múltiples estudios en la región que demuestran cómo, aunque si bien en los últimos 20 años en América Latina y el Caribe se han desarrollado pues iniciativas de paridad de género, se han aprobado leyes, se han hecho miles de proyectos pilotos y pues sí, la participación de la mujer se ha mantenido en un promedio de 25% a nivel local y congresal en la región, que está bastante bien cuando tú lo comparas con hace 20 años, pero igual no sigue siendo paridad, igual no sigue siendo suficiente y uno de los elementos más importantes yo creo que es el tema de la violencia, que de por sí la violencia de género en nuestra región es un problema súper de proporciones casi epidémicas, así la ha llamado la ONU en varias ocasiones. Independientemente de cuál sea nuestra posición política, nuestro espectro político, la realidad es que también ha habido mujeres en nuestra región que han abierto el camino, ¿no? En 2014 teníamos 4 presidentas, ¿no? Teníamos a Laura Chinchilla, teníamos a Dilma Rousseff, teníamos a Cristina Kirchner. Obviamente eso, sobre todo a la joven y a la niña, les sirve de inspiración, pero yo creo que una de las cosas más importantes que tenemos que hacer es desmontar esta idea que las mujeres no están en política porque no quieren y más bien asegurarnos que todos desde nuestros espacios habilitamos un camino seguro para que quienes sí quieran asumir un rol político lo puedan hacer sin temor a represalias, ¿sabes? Sin temor a ataques, sin temor a amenazas, sin temor a ningún tipo de hostigamiento que un hombre en la misma posición no enfrentaría por una cuestión de género, ¿sabes?
Elina, ¿tú te has encontrado en tu camino una barrera, o sea, alguna cosa que te haya pasado que digas, caramba, me costó un poco más por ser mujer? Yo creo, definitivamente, yo creo que en mi caso, pues recuperando el tema de la interseccionalidad, sí he tenido dificultades, no solo por ser mujer, sino por ser mujer de República Dominicana, de la familia de la que vengo, ¿no? Y también mi edad, yo soy pues bastante joven. Entonces sí siento que aunque las he superado, sí he tenido varias barreras, sobre todo yo diría que el punto en común con todas es el acceso a la oportunidad, ¿no? El saber primero que la oportunidad está, luego creer que puedo aplicar y que me puedo, o sea, ser merecedora de esa oportunidad. Y luego una vez la oportunidad llega, pues ya superar ese síndrome del impostor, que de verdad no solamente tiene que ver con un proceso interno, personal, ¿no? De trabajar en tu confianza y en tus habilidades, sino también, como decía antes, de cuando ya tú te reconoces y entiendes el sistema en el que opera, pues se puede volver bastante aterrador por algunos momentos, pero sí siento que sí se supera, sobre todo en mi caso con redes. O sea, yo formo parte de grupos feministas en República Dominicana, ya esos proyectos pues ya no han avanzado, pero no estoy allá, entonces pues ya apoyo desde la distancia, como decimos quienes vivimos en el extranjero, en el exilio. Pero en tema de acceso a salud sexual y reproductiva y en tema de acceso a mujeres jóvenes a la educación y que se mantengan en el sistema educativo hasta el final, en tema de prevención de embarazo en adolescentes, que en mi país son de las barreras más difíciles que las mujeres jóvenes afro enfrentan, son una de las cosas que adelanto. Y pues hoy en día me he dedicado, porque trabajo en una organización que la verdad tengo el privilegio de desde ahí poder apoyar a varios colectivos en la región, y ahora mismo me enfoco más en mi tiempo en apoyar a mujeres defensoras de derechos humanos en la región, ¿no? Trabajo mucho con mujeres en países como El Salvador, en República Dominicana, en Argentina, y pues el elemento en común que tienen es que pues, son mujeres que toda su vida han vivido violaciones de derechos humanos y un día dijeron, no, ya está bueno, ya basta, yo me voy a articular con otras y yo le voy a hacer frente a esto, voy a exigir justicia. Y acompañar a esas mujeres, la verdad, es un privilegio. Poder ver ese nivel de carácter y de fortaleza es inspirador. A mí me gustaría mucho que por un momento todas las que estamos en este programa y también las que nos están escuchando, nos imaginemos esa mujer, la que acabas tú de describir, esa mujer que está pasando por situaciones de vulnerabilidad, Elina, y que tú estuviste en ese lugar y supongo que tu trabajo día a día y por la red de mujeres que nos cuentas que tienes, conectas, estás con ellas todo el tiempo trabajando y me gustaría mucho que tú les dieras como un mensaje a ellas, ¿qué les dirías tú a esas mujeres que no están encontrando esos espacios de participación para hacer esos cambios en sus comunidades, que no se están atreviendo, que tienen un montón de miedo porque en su casa están pasando situaciones, en su comunidad las están segregando, porque no encuentran la manera de alzar su voz? ¿Qué les dirías tú a ellas para que puedan atreverse a hacer el cambio y a liderar cosas Uf. maravillosas en Bueno, sus yo creo comunidades? que si tuviera como 30 segundos nada más, yo le diría, mira, no es tu culpa y no estás sola. Que yo siento que para nosotras las mujeres, sobre todo en nuestra región, a la gran mayoría de nosotras nos educan pensando que pues, la violencia y las carencias y las desigualdades que vivimos son nuestra culpa, de manera directa o indirecta, ¿no? Eso es lo que nos hacen pensar. O que es normal, que está bien, que es normal que, pues, que te toqueten, que es normal que te acosen, que es normal que tú vivas en pobreza sin ningún tipo de acceso a oportunidades. Entonces yo quisiera, lo primero que diría es eso, no es normal y no es tu culpa. Y entonces si no es normal y no es tu culpa, es posible cambiarlo, es posible cambiar tu realidad. Y luego ahí pues lo conecto con no estás sola. Hay redes, hay grupos, hay personas en toda nuestra región, la gran mayoría mujeres, que de verdad su misión en la vida, así lo han abrazado, es asegurarse que ninguna mujer vuelva a vivir lo que ellas vivieron, ¿no? En temas de violencia, en temas de autonomía económica o en temas de desigualdad, de racismo, lo que ustedes quieran. Hay redes increíbles en nuestro continente. Y eso se lo tenemos que agradecer al feminismo, aunque alguna persona quizá no lo quiera reconocer. Entonces yo le diría, trata de encontrar a tu alrededor con mucha valentía, obviamente, con mucho miedo lo vas a hacer, pero hazlo. Trata de buscar apoyo, trata de buscar una red que te acompañe, porque no tienes que estar sola y no estás sola, lo que pasa es que no sabes todavía que no estás sola. Entonces sal, no tengas miedo o hazlo con miedo, pero sé valiente y cree que es posible, porque sí lo es, ¿no? Sí lo es. En los últimos 20 años no nos dejan mentir que sí es posible el cambio. Gracias, Elina, por esas palabras tan inspiradoras y por ser una mujer
caribeña que inspira a otras más caribeñas, una mujer latina que inspira a otras más latinas a seguir haciendo ese cambio que tanto deseamos. Creo que tu enfoque interdisciplinario, multisectorial, te hace tener esa vibra súper chévere y súper cool para seguir inspirando a otras mujeres a que sigamos trabajando por esto. Así que muchísimas gracias por venirnos a contar un poquito de ti, de dejarnos esas incógnitas, ¿verdad? Y yo invito a todas las chicas que sigan a Lina, tiene un blog súper chévere, linacastillo.com, conozcan la historia de ella, miren lo que hace, inspírense a través de estos escritos tan cool que ella nos deja ahí. Lina, entonces, ¿dónde te puede encontrar la gente para que sigan en contacto Bueno, me contigo? pueden encontrar sobre todo en Instagram, @Elina Castillo, y pues en el blog, como mencionaste, se pueden suscribir. Prontito comienzo un boletín, un newsletter en el que voy a estar compartiendo pues algunas ideas y también pues, cosas que voy aprendiendo en el mes, herramientas que descubro, libros, podcasts. Entonces, pues, si le gustó lo que le conté hoy con mucho amor y mucho cariño, pues conéctense ahí, escríbame, déjenme un mensajito y seguimos la conversación, porque pues yo aquí nada más soy vocera, la verdad. Yo construyo sobre lo que otras han construido antes de mí. Y mi esperanza es que lo que construya hoy le ayude a otras en el futuro. Muchas gracias por escucharnos. Recuerden que la única manera de liderar cambios es confiando en nuestro propio poder. Vamos a seguir escribiendo proezas juntas. Pueden escuchar nuestros episodios en aplicaciones como Spotify, Apple Podcasts, Google y YouTube. Y recuerden seguirnos en Instagram como @proezapodcast. Contar nuestra historia para inspirar a otras mujeres es la mayor proeza que podemos realizar juntas.